Con tanta gente cazándolo, Danny tuvo que ocultarse. Mientras volvía al mar, pasó junto a un hombre y sus 2 hijas que caminaban por la playa. En lugar de correr, se detuvieron y lo vieron asombrado. Danny dijo, «Hola, ¿cómo están?», lo que sonó como un feroz rugido. Creemos que muchas de las leyendas de dragones serían historias de lo que hoy llamamos dinosaurios. La razón por que no hallamos la palabra dinosaurio en la Biblia es la misma por la que no hallamos términos como computadora o locomotora, pues todas esas palabras fueron inventadas mucho después de que la Biblia fuese traducida. La palabra dinosaurio fue inventada en 1841 por Sir Richard Owen, director del Museo Británico. Antes de eso, la palabra dragón era usada en la Biblia. La Biblia del rey Jacobo fue traducida al inglés en 1611. Dinosaurio es un término moderno. Hay una filosofía claramente identificable cuando se considera la versión de la Biblia del rey Jacobo que fue impresa por primera vez en 1611 y en las traducciones modernas en lengua inglesa como la Nueva Biblia Internacional. En 1611 usaron la palabra dragón 34 veces. Tan solo en el Antiguo Testamento usaron la palabra dragón en plural 16 veces, pero si vemos la versión internacional actual, el plural de dragones no se usa ni una sola vez. Lo que queda claro es que cada vez que se usa el término dragón para referirse a una criatura viva que camina sobre la tierra, la Biblia moderna decidió que no era la palabra correcta, y la mayoría de las veces la reemplazaron con chacal, un canino pequeño de mucho pelaje. Se trata de una discrepancia entre un pequeño animal similar a un zorro y un reptil gigantesco, y lo que vemos es la mentalidad evolucionista que se ha infiltrado en muchas áreas, incluyendo a los más conservadores teólogos bíblicos. Ellos, al mirar a los dragones, no hacen la conexión entre el dragón y el dinosaurio, y tienen la idea de que los dragones no son reales, y se ven en la situación de defender el apego a la realidad de la Biblia. La mayoría de la gente cree que los dinosaurios murieron hace 65 millones de años y por tanto no es posible que los humanos los hayan visto porque somos una especie más moderna. Así que es un caso de una visión errada de la historia con millones de años de diferencia, lo que implica que deben buscar otra explicación de los encuentros de humanos con las criaturas que llamamos dragones. Pero a veces tratamos a Dios como una viejecilla que necesita ayuda para cruzar la calle. Pero no, creo que Dios hizo absolutamente todo lo que quería, y todo lo que quería lo dijo. Así que si los dinosaurios y los dragones realmente son la misma criatura, uno podría preguntarse por qué los dragones terminaron en la mitología. Es una buena pregunta. Tenemos a todas las culturas del mundo transmitiendo de generación en generación historias de grandes lagartos, y con el tiempo las historias se corrompen, y se distorsionan, y se le añaden elementos mágicos, hasta que incluyen hechizos y pasan a formar parte de la literatura fantástica moderna. No fue sino hasta principios del siglo XIX que un científico francés llamado Georges Cuvier comenzó a publicar sus hallazgos cuando aceptó que la extinción de las especies era posible. Antes de eso nadie pensó que las especies podían extinguirse. Creían que Dios haría una especie de preservación sobrenatural de todas las especies en el mundo. La razón por la que creían que era una visión errada de la Biblia es que toman el Génesis y dicen que Dios creó todas las criaturas y que es bueno. Así que supusieron que habría una forma de preservación que se vio reforzada con el relato del diluvio y la historia de Noé, que limpiaría el planeta para tener un nuevo comienzo con Noé y su familia. Pues hizo que Noé trajera a todas las especies de animales en parejas al arca, y allí se mantiene este sentido de la preservación. No inventamos el término dinosaurio hasta el siglo XIX, así que nada antes del 1800 podría haber sido designado con la palabra dinosaurio. Por tanto, las traducciones de la Biblia no contendrían esa palabra, y desde entonces ninguna nueva traducción se atrevería a usar la palabra por presión de los evolucionistas. Así que la gente antes del siglo XIX, cuando oía historias de dragones, buscaban a su alrededor, y al no ver a una criatura así viva, concluían que nunca había estado viva. Y fue por eso que los dragones pasaron a la mitología. Hay muchas criaturas que durante mucho tiempo se creyeron extintas. Algunas de ellas mamíferos, peces, algunas plantas también. El celacanto es el ejemplo clásico de la primera mitad del siglo XX. El pino wollemi también fue descubierto en la segunda mitad del siglo.
Así que hay muchas criaturas que se pensaron extintas, pero aún viven esencialmente sin cambios desde hace supuestamente millones de años. Hay un fósil viviente en Australia que es muy conocido. Se le conoce como Pino Wollemi y fue hallado en una región aislada de un parque nacional cerca de Sydney, en Nueva Gales del Sur. Rápidamente fue conocido como el árbol dinosaurio, pues decían que había vivido en la misma época los dinosaurios y según la fecha de los fósiles de Pino Wollemi, debían haberse extinguido hacía millones de años. Cuando hallaron el Pino Wollemi hace poco, el director del Jardín Botánico de Sydney aparentemente dijo que era como hallar un dinosaurio vivo. Creo que dijo un pequeño dinosaurio, pero el punto es que tendría exactamente el mismo significado. El celacanto es un pez cuyos fósiles han sido hallados y han llevado a los evolucionistas a decir que se extinguió hace 70 millones de años y que surgió hace 400 millones de años. Pero la realidad es que en 1938 en Madagascar los pescadores comenzaron a atrapar celacantos, lo que creó un problema para los evolucionistas. Si el celacanto se extinguió hace 75 millones de años, ¿qué hace un espécimen vivo en 1938? Y hallaron muchos ejemplares, algunos incluso están en acuarios. Aquí tenemos algo interesante. Hace muchos años, cuando estudiaba el posgrado de la Universidad de Minnesota, tomé un curso de botánica y nuestro profesor nos llevó a las afueras del edificio a ver un árbol de ginkgo. Todos estuvimos un buen rato observando el árbol con una gran reverencia, pues se nos dijo que ese árbol se encuentra en el registro fósil y que data de la época de los dinosaurios y mucho antes. Y allí lo teníamos vivo ante nosotros, justo frente al edificio de botánica. ¿No es algo sorprendente? Todos quedamos impresionados, pero ahora cuando lo recuerdo pienso, ¿por qué no nos mostró nuestro profesor los más abundantes árboles de robles y olmos? Porque también están en el registro fósil. Tenemos piñas y nueces que datan de 40 a 50 millones de años atrás. Pero yo no acepto esas fechas. Yo creo que la Tierra tiene 6.000 años. Si uno ha de aceptar esas fechas, tenemos un tanque aquí en el Museo de la Creación que está lleno de criaturas nativas de Kentucky, criaturas acuáticas, peces comunes que uno se encontraría al ir a pescar, que han estado en la Tierra, según el registro fósil, unos 40-50 millones de años. Ciertos peces incluso datan de la época de los dinosaurios. Tenemos tortugas de 120 millones de años, murciélagos de 60 millones o 50 millones de años, que lucen igual a como pudieran lucir hoy en día. El ámbar es lo que llamo una cápsula del tiempo. Algunas piedras tienen hasta 50 millones de años y muchas de ellas tienen lo que conocemos como inclusiones. Las inclusiones pueden ser insectos, agua, incluso oxígeno de burbujas en el aire. Y la razón por la que lo llamo una cápsula del tiempo es que cuando hallamos hormigas o termitas o incluso escarabajos de la corteza del pino, que actualmente diezma los bosques de las montañas rocallosas, estos animales, estos insectos son exactamente los mismos que vemos hoy en día. Se suponía que el camarón jurásico se había extinguido durante la era jurásica y sin embargo está vivo. Y es tan delicioso hoy como en su supuesto pasado evolutivo. Estos fósiles vivientes son testimonio claro de la juventud de la Tierra. Aterrorizado, el hombre se puso delante de sus dos hijas y dijo: «Oh, Dios, eres maravilloso y poderoso, y creaste criaturas asombrosas. Por favor, no dejes que se coma a mis hijas. Así como tú amas a tu creación, yo amo a mis hijas». Luego se volteó y se sumergió en el mar. Según la sabiduría convencional, los dinosaurios vivieron desde cerca de 250 millones de años hasta hace 65 millones de años. La razón por la que afirman eso es después de las así llamadas capas jurásicas. No se hallan fósiles de dinosaurios. Por eso creen que los dinosaurios fueron aniquilados hace 65 millones de años y que el hombre solo evolucionó en los últimos 2 millones de años porque solo hallamos fósiles de humanos en las capas superiores.
Según eso, el hombre y los dinosaurios nunca pudieron haber vivido juntos porque estuvieron separados por cerca de 65 millones de años. Un evolucionista miraría el registro fósil y basado en idea de una Tierra antigua y tomando el presente como clave del pasado. Miraría los procesos naturales que actúan muy lentamente y diría que el registro fósil se debe haber acumulado muy lentamente. Y como se trata de un proceso gradual, se podrían ver distintas eras geológicas. Así que en una sección donde quedan sepultados los fósiles, se concluye que los fósiles estaban vivos en algún momento. Y si una capa aparece encima de ellos, entonces debe ser por un periodo posterior. Hay un conjunto completo de fósiles sepultados que conforman una fotografía de un periodo distinto y así se construye una muy complicada estructura del árbol de vida y se crea un modelo muy complejo del registro geológico. Básicamente, lo que hacen es mirar las unidades de rocas sedimentarias en la capa jurásica y luego hallan dinosaurios en ella. Y dicen que como hay dinosaurios en esa capa en particular, debe ser de al menos 70 o 75 millones de años. Es una tautología fechar los fósiles por las capas de roca y luego fechar las capas de roca por los fósiles que hayan allí. Es lo que se llama razonamiento circular. Cursé un año de geología en la universidad y me llamó la atención que el director de ese departamento decía que el registro fósil no apoyaba la teoría de la evolución. Lo decía así abiertamente. Él no era un creacionista, pero decía que el registro fósil parecía apoyar una serie de creaciones divinas. Fue lo que oí de un profesor de geología. En Nueva Zelanda, uno de los de mayor jerarquía en la universidad, con mucha experiencia. Los fósiles se forman solo en circunstancias muy especiales. Soy un biólogo marino y buzo y es gracioso, pues la mayoría de la gente cree que los biólogos marinos estudian ballenas y delfines, pero realmente la mayoría de los biólogos estudian gusanos, bacterias y lodo. En mi vida he estudiado mucho, he sacado lodo de lagos, ríos y arroyos en todo el sudeste de Estados Unidos. He analizado sedimentos en los cayos de la Florida, en las Bahamas y en Belice. Realicé un viaje al Pacífico Sur en el que excavamos mucha arena y nunca he visto el esqueleto de un pez, nunca he visto un fósil incipiente, nunca he hallado nada en estado fosilizado. Porque cuando los peces mueren, se van hacia el fondo, son comidos por otros animales, por lo que sus huesos tienden a ser esparcidos en una gran área. Incluso si llegaran al lodo del lecho marino, los huesos se disuelven con el tiempo en el agua. Están hechos de carbonato de calcio que es soluble en agua de mar, así que se requieren circunstancias muy especiales para crear un fósil. Y la mayoría de esas circunstancias se dan en el diluvio de Noé, donde se tenía una gran cantidad de sedimentación y con muchos fósiles sepultados muy rápidamente, que quedaron privados de oxígeno e impregnados con minerales en el agua, que luego se recristalizó dentro de los huesos, evitando que se disolvieran y formando un fósil. Creo que esos dinosaurios fueron sepultados en el sedimento de la época del diluvio de Noé, que debió haber ocurrido hace 4000 años. Así que en el momento del diluvio, poco después, cuando el mundo comenzó a secarse, todos los dinosaurios que conocemos con ciertas raras excepciones fueron sepultados bajo el agua, tal como dice Ken Ham. Si realmente hubo un diluvio en todo el planeta, uno esperaría ver millones de restos depositados en las capas de roca de toda la Tierra. Y lo que vemos es realmente eso, millones de cuerpos enterrados en las capas de roca y sedimentos depositados por el agua. Y es particularmente cierto en el caso de los dinosaurios. Lo que dicen los evolucionistas de los dinosaurios es que su hábitat eran las zonas cercanas a lagos o mares interiores y que algunos de ellos cayeron a esos lagos y antes de que su carne se pudriera o carroñeros la devoraran, fueron rodeados por roca sedimentaria. Pero esto no lo vemos hoy. Yo veo conejos y ardillas en mi patio y no sé qué pasa con ellos cuando mueren, pero nunca he visto funerales de conejos ni nada parecido y tampoco he visto fósiles de conejos o ardillas. No se puede obtener un fósil si un dinosaurio murió en el bosque, pues se descompondrá y será devorado como carroña. Podemos verlo hoy en día en las granjas, no vemos ovejas o vacas que se fosilizan. Hay que sepultarlas rápidamente y cuando se tiene algo así como un diluvio universal, quedarán sepultadas muchas criaturas y es por ello que hallamos muchos fósiles con tumbas masivas de dinosaurios. Los hallazgos de Iguanodon, por ejemplo, tienen sentido cuando ocurre una gran catástrofe, una gran inundación, y por supuesto cuando se tiene una inundación de esas proporciones. No se necesitan millones de años para explicar las capas de rocas.